Compañero, ¿cómo me le ha ido? Acá analizando la geopolítica de mi barrio y revisando nuestro poder adquisitivo, Nueva porque sí, temporada, interesante. nueva La temporada. nueva temporada, Arrancamos después de un sismo de 7.4 interesante. Muchas cosas pasaron mientras estuvimos descansando, ¿no? sí pues hasta tenemos nueva jefatura, ¿no? En nuestra querida casa, Sí, que ya es un museo. Colombia eligió un nuevo presidente, pero tristemente, a 3 horitas después, ocurre un fenómeno natural bastante interesante, por cierto. Y bueno, hay muchas cosas interesantes y también como de análisis, ¿no? No solo en Colombia, Latinoamérica y el mundo también entran a ver qué nos depara a nivel de software libre, tecnología y sociedad esta nueva temporada, estos nuevos días. Por ahora, ¿qué ha visto por ahí, compañero? ¿Qué arrancó que le llame la atención por estos días o que su merced crea que No, vale como la pena varias aquí? cosas en reflexión, precisamente con la situación que se tuvo ese sismo. Hay varios elementos que se repiten, hasta dentro de ellos se hace todavía, sigue siendo pertinente, venga, sepamos leer la noticia, sepamos interpretarlo, sepamos mirar contexto, el pensamiento crítico y la ciencia se hace más pertinente en época de emergencias. Cuando uno ve que la civilización básicamente cae, es normal para nosotros en nuestros dispositivos, por ejemplo, usar Wi-Fi, tener el mensaje de texto, tener la aplicación, pero en realidad eso colapsa. O sea, nosotros estamos a la distancia de que la naturaleza parpadee o haya un estornudo y Sí, básicamente esa comodidad que damos por sentada, que hoy en día está mediada por tecnología y obviamente el es core, frágil. sabemos, es súper frágil, es open source el core, pero no estamos utilizando, o sí soy evidente que no existe una alternativa realmente como propia de la gente. Se cayeron las redes celulares, se cayó la conectividad, Se fue la luz. familias que se fue la luz, ¿y ahí qué nos queda? Volvemos a la era de las cavernas, pero es que ni siquiera ayudarnos nosotros mismos porque como que la gente no está preparada para eso. Entonces es delicado porque vivimos básicamente en un espejismo mediado por tecnología, pero realmente complicado. O sea, ¿qué alternativa de comunicación tenemos? Cuando uno empieza a revisar estándares viejos y dice, venga, esos temas que uno veía ya los abuelos de onda corta, venga, eso puede tener sentido. El radiecito de pilas con la batería ya como que tenerlo cerquita ya donde, al menos a la salida de la casa si puedo salir corriendo, pero quienes viven en un 10.º piso, bueno, ¿y cómo hacen? Bueno, pero teniendo en cuenta que un radio de onda corta no es muy portátil que digamos. No, lo menciono como estándares de comunicación que fueron relevantes a nivel mundial y que no son tan sofisticados como lo puede ser hoy en día la IA o nuestras redes de Internet. Pero mire, como que esas salvaguardas, esas alternativas cuando todo cae, conviene tenerlas en el radar, Bueno, compañero, su merced ¿sí? toca unos temas interesantes inicialmente y yendo como en el sustrato más El primordial. efectivo, el uso del efectivo, y ahí que, Ah, bueno, sí, ¿sí? importante. Y Pero de es una nuevo, cosa que el día a día. su merced comentaba y que algo importante era que la gente no estaba lista, o sea que de nuevo se vuelve recurrente y volvemos a tocar el tema. Hay un tema educativo ahí como que no presta mucha atención, ¿no? O sea, el tema de los simulacros siempre lo tomamos muy jocosamente y ¿Y de peor qué aún en un manera? país que realmente históricamente y en documentación técnica está catalogado como un país de riesgo sísmico elevado. O O sea, sea, lo natural es que nosotros debamos ser como los japoneses, en el sentido, usted vio los videos de Japón que también rotaron internet, esos edificios bailaban cuando ahí es normal para ellos, porque ya hay claro, ciertas claro, y la normas ingeniería sísmicas. que tienen esos edificios, sobre todo los más grandes, pues precisamente pensada para movimientos de alta magnitud. Pero es que de entrada es curioso ver que la gente se deja impregnar y se deja contagiar de las fake news de no, es que está temblando demasiado en el mundo. No, no es que esté Ah, bueno, temblando viene la demasiado. paranoia. Sí, o sea, primero usted vive en un país que tiene 3 cordilleras. ¿Usted cómo cree que llegaron esas 3 cordilleras a donde están? O sea, el país se partió en tres, no ¿Usted fue por cómo obra y subió a dos gracia del mil Espíritu seiscientos Santo. metros de altura? Exacto. Sí, o sea, ¿Y un por qué? cataclismo ni del HP durante cientos de miles de años para llevarlo donde está la ciudad ahorita. O sea, eso no fue gratis, porque lo que sí sabemos por el registro
geológico es que este país, gran parte de su historia, bueno, de su prehistoria, estuvo bajo el mar. O sea, para llegar a estar, Y uno encuentra todavía conchas cuando se da el lujo de recorrer los cerros orientales de Bogotá y usted está atento a las piedras. No es extraño encontrar conchitas, conchitas de mar. Aquí al norte de Bogotá, uno encuentra, si hace ejercicio. exacto, Entonces, venga, entonces, estamos a 3.000 metros de altura mal contados y cómo así que, o sea, esto no es gratuito. O sí, o sea, unas sea, fuerzas que son independientes del ser humano, o sea, el ser humano básicamente para la naturaleza es nada y eso va a seguir independientemente de la tecnología que tengamos, sí, las opiniones políticas que tengamos. para la Entonces, lo más naturaleza el inteligente que hombre es, es irrelevante. somos irrelevantes. ¿Qué es más inteligente? Cuadricular todo el planeta y organizarlo para que sea amable al ser humano o prepararse para simplemente estar listos y comprender que son fuerzas que son gigantescas. Entonces, aparentemente sí, ese cinturón se estuvo como activo durante estos meses, ¿no? Porque tuvimos Perú. No es aparente, o sea, simplemente es un proceso normal, ¿sí? Lo que pasa es que a la escala humana pareciera que es algo novedoso, pero si uno pudiera, digamos que alargar la escala, obviamente nuestra escala, nuestras mediciones no son tan largas en el lapso geológico, o sea, creo que estamos midiendo hasta hace apenas 140 años actividad sísmica y particularmente en Colombia creo que está hace 80 años, si no es mal no estoy. Más allá de eso no tenemos registros, más allá de algunos cronistas que escribían que se había presentado un fuerte movimiento por allá en 1800 y todo eso, pero era un tema más anecdótico que de verdad un Sí, como tema algo extraño. metódico. Exacto, ¿sí? Pero si vemos que un humano promedio vive en el mejor de los casos 100 años, ¿sí? Digamos que el promedio son realmente 70, 80 años, pues en 70, 80 años el humano promedio experimentará uno o dos temblores en su vida fuertes, ¿sí? Digamos que un par o un puñado de temblores fuertes y quizás solo un terremoto, ¿sí? Versus a escala biológica, pues eso pasa cada 3 minutos. O sea, en escala biológica, cada 3.000 años, ¿cuántos terremotos habrán? ¿Sí? Cientos de miles. Entonces, obviamente en la escala humana es muy pequeña y ahora atenuémoslo, digo, no atenuémoslo, magnifiquémoslo con el tema de la difusión de la información. Hace 30, 40 años dependíamos de que algún cable, le mandaran un telégrafo, un telegrama al noticiero de turno o al periódico de turno para decir tembló en China, tembló en Perú, tembló en Chile. ¿Sí? No nada Hoy en más día, cuando Armero, recordemos sin ir tan lejos. La gente no creía hasta cuando al otro día en un helicóptero, venga, Armero desapareció. Venga, claro, ¿cómo así claro, que casi se perdió? 24 horas ¿Qué pasó? después, ¿sí? Hoy en día es instantáneo, o sea, en vivo y en directo estamos viendo el terremoto, que la gente prefiere ponerse a grabar que cubrirse. Esa es la otra cosa que me tiene aterrado, ¿sí? O sea, en vez de protegerse, salir corriendo y cubrirse, se quedan grabando. Pues hace parte de esa nueva cultura mediada por la tecnología, ¿no? Exacto, entonces, No claro, disfruto el plato del restaurante, sino le tomo la foto y me tomo la selfie. Entonces en el terremoto es lo mismo. exacto, pero como ahora me entero inmediatamente del terremoto, diera la sensación que es que ahora pasa más que antes, ¿no? Es que simplemente antes pasaban igual, pero no nos Pero bueno, no, enterábamos. es que sí, le comprendo la dimensión temporal, pero también vuelvo y juega. Estamos hablando en términos de meses, estamos hablando en 6 meses. O sea, es precisamente, no es No, normal. eso Los sí es normal, porque si miramos cuántos ocurrieron el año pasado, los del año pasado no nos tocaron por este lado, es distinto, pero hubo Estoy casi la hablando misma acá de proporción. Colombia, sí, o sea, acá en Colombia, en esta región, el último grande que teníamos en el radar era Armenia. Y listo, a nivel geológico, pues que eso es todos los días, es como acá que se mueva una hojita en un bosque, eso es lo más natural del mundo. Pero venga, mire, es que sí, este semestre estuvo movidito. Pero Y nada más allá coincido, ni siquiera se catalogaría como una anomalía estadística, está dentro del rango normal. depende del rango de estadística que usted maneje, pero sí, o sea, estoy de acuerdo, es algo natural, es algo normal. Y este semestre estuvo movido y este último mes hasta coincidió los inauguró con la nueva presidencia, ¿no? Claro, de hecho, Que fue hasta curioso. alguna gente estaba destacando que curiosamente eh, dos terremotos muy, muy, muy cercanos en el tiempo, pero con unas características muy particulares en tema de pérdidas de vidas, ¿no? Los que ocurrieron en Venezuela al momento creo que ya suman 10.000 muertos, versus los que ocurrieron en Colombia, que creo que en el último conteo iban como por 390 víctimas, ¿no?
Entonces uno pensaría varias cosas. Bueno, primero también el día y la hora en la que ocurrieron, ¿no? A Venezuela le pegó en un festivo donde todo el mundo estaba en casa. Aquí fue un día entre semana, 7:30 de la mañana, donde muchos ya habían salido a trabajar. Que me daba risa escuchar algunos comentarios y leer algunos comentarios de mucha gente que decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que en Colombia a las 7:30 todo el mundo está afuera trabajando? ¿Qué pasa en ese La país? gente trabaja. ¿Sí? Entonces uno diría, no, pues diga, trabajamos tanto que estaríamos bollantes, pero no, ¿dónde está toda esa productividad? ¿Dónde se ve? Pero bueno, me salí un poquito del tema. No, que tuvimos la gran fortuna de que fue de día y hay cierta lógica que uno Pero el de aplicaría Venezuela así, también fue de día. pero bueno, listo, festivo. Pues imagínate, eso hubiera sido a medianoche, a las 3 de la mañana. Sí, claro, no, mucha gente ni se Uno entera. asumiría que el tema es Aunque, complicado. aunque, aunque viéndolo También, desde otro punto de vista, y es el nivel, la cantidad de edificaciones afectadas es significativamente menor en Colombia que las que ocurrieron en Venezuela. ¿Sí? Entonces, pues, podríamos hablar de pronto de estándares técnicos pues más si hay un rigurosos. tema que analizamos, Armenia estuvo en el eje de influencia del foco de este temblor, de este evento, y Armenia fue, creo que la última así grande que recordamos en nuestra muy escala humana, muy reducida a nivel temporal geológico. Entonces, para nosotros fue novedoso lo de Armenia. Sí, porque el de Y Popayán estábamos bebés todavía. sí, relativamente también, pero entonces miremos qué pasó en Armenia hace 20 años mal contado y qué Aunque, pasó ahorita. donde Las ahí usted tocó un estadísticas punto como que importante. muestran algo. El de Popayán y el de Armenia de los 90 fue significativamente menor que el de este año, que el de hace unos meses. O sea, la escala fue Hacia allá significativa. iba el comentario. Entonces, Y imagínense, a nivel de estadística, de data que se reportó, que ya con el tiempo ya decantadas las noticias, como que fue más duro en Cali a nivel de catástrofe, pues de inmuebles y demás, con todo lo que conlleva. claro. Y Armenia como que venga, Es que a como que Cali, a sobrevivió al Cali le golpe. afectó particularmente que la ciudad es atravesada por una falla. Entonces amplificó la onda. La norma técnica sirve y el Sí, comentario hacia donde quería orientarlo, venga, como que en Armenia aprendieron, o sea, sirvió el asunto, estuvo feo. Triste aprender así, ¿no? O sea, nosotros que sí. no deberíamos aprender en carne ajena, Que es lo pero que su como que merced mencionaba a los japoneses. Los japoneses aprenden, o sea, sacan aprendizajes que perduren en el tiempo y aquí se nos olvida rapidito. ¿Sí? Entonces, claro, uno ve, la primera tanda de edificios la hacemos con la norma y ya después, eso, ¿no? Eso, esta varilla barata, esta varilla más pequeña. Eso, no sí, gaste ahí, ahorre. pues es interesante ver cómo se mueven los edificios allá en Japón, parecen más bien es como árboles y no son Claro, tampoco los edificios gigantescos. Y cuando uno va y mira, no, es una escala de 8 y un puntico más, y usted sabe que un puntico en esa escala sí, es logarítmica, gigantesca. eso es gigantesco. Y eso Entonces, es lo otro curioso, eso es lo otro curioso y es, eh, la gente no muere, o sea, realmente el terremoto no mata a nadie. La gente se muere es por culpa del edificio. sí, no, y la culpa no es del edificio, la culpa es del cemento del edificio que le cayó encima. Si la plancha del techo, La culpa no es de la plancha ni del cemento, es del peso de esa plancha, de ese material que lo espichó. exacto. Pero técnicamente el terremoto no mató a nadie. Sí, no, en realidad se mueren solos porque es que si analizamos en realidad la materia entre sí no se toca. Sea más perverso aún. Sí, sí. No, la norma técnica, y sí, entra uno a reflexionar, esas normas técnicas no son un juego, por algo Entonces, existen. ¿por qué Venezuela relajó tanto su norma técnica? Pero de hecho no tengo los datos aquí a la mano, pero ¿qué tan viejos eran los edificios que se cayeron y que más bajas dieron? ¿Sí? Más fatalidades ocasionaron. ¿Serían edificios demasiado antiguos o serían edificios Aparentemente relativamente modernos? rotó mucho en redes sociales, obviamente sabemos que está la infoxicación de lado y lado, cada uno amplifica el discurso que le conviene. Aparentemente hubo un relax en las normas en la época previa a Maduro, o sea, en el chavismo, y con sus programas sociales como que se relajó esa aplicación de norma técnica, aparentemente. Casas para todo el Yo mundo no hoy, pero conozco si pasa un realmente terremoto, funerales para todos. pues bueno, mencionábamos fuera de micrófonos, ahí donde se hace evidente que venga.
como que el Estado con sus procesos y sus instituciones como que conviene tenerlo, ¿no? Sí. Venga, conviene esas salvaguardas, porque si en algún momento de esos, usted tiene que pensar, venga, a nivel local, ¿cómo entierro 300.000 personas? ¿Qué hacemos en Armero? No, es más fácil, Camposanto y la bendición allá del Papa y hágale, porque es que el Estado no da para más. No, ¿y quién Y lo la gente saca a después de pulso propio semejante avalancha? complicado, ¿sí? Pero la norma ahí toma relevancia, la norma es la oportunidad. Por eso, ¿cómo se recupera eso? ¿Cómo le da un cierre a los que sobrevivieron? Porque viene la catástrofe. Tal vez fue una fortuna, suena cruel y un poco irresponsable para quien terminó ahí, termina el ciclo, pero quienes terminaron huérfanos con la familia fraccionada, o sea, eso Sí, es un duelo que, sí, unos sí, procesos perdura en de el dolor, es tiempo. un desarme social que va más allá de dos Y décadas, que creo seamos yo. sinceros, la etapa de apoyo y de ayuda y solidaridad es una etapa inicial que no Causa suele durar mucho preocupación. tiempo. Sí, ahí donde entra a jugar, venga, sí se necesitan procesos institucionales porque obviamente el corazón del colombiano, del ser humano, más allá del tema político y demás, mueve. O sea, venga, no, sí que en una libra de arroz, hágale, ¿qué más necesita? ¿Dónde dono? Que el perrito, que la comidita para el perrito, sí, de una, pero mientras los medios mantengan vivo la agenda, pero después de un rato al mes es posible que ya se haya olvidado todo esto, Sí, no, ya ¿sí? hoy en día ha bajado bastante, por ahí de hecho todavía siguen haciendo llamadas, "Oiga, se necesitan todavía ayudas, no paren, pero pues igual, o sea, esto suena cruel, pero pues la vida sí, ¿sí? Y ya, como su merced bien lo dice, el Estado tiene que brindar ciertos mecanismos que La permitan planeación. un acompañamiento de largo plazo de esta gente hasta que logren ya estabilizarse, porque pues sí, las ayudas iniciales son supremamente importantes, gracias a Bienvenido a ellas, mucha ese gente, subsidio de arriendo, pero 800.000 pesos en dos el veces, que son tiempo dos no se millones, pero mantienen, listo. ¿sí? En el Pero tiempo a no se largo mantienen. plazo, ¿cómo viene? Exacto. Entonces ahí es donde Y las reconstrucciones son costosas, ¿sí? Entonces, a veces por ahorrarme una platica en los insumos iniciales, pues después termino gastándome el triple reconstruyendo lo que se hizo mal desde el principio. no, y el otro detalle que, digamos, ahí en el, es como un denominador, digamos, en la planeación financiera de la clase media. Bueno, normal, el colombiano piensa que tiene patrimonio Nadie se porque tiene asegura, casa. hola. No hay un aseguramiento. Y segundo, los que no tenían asegurado, bueno, ya, patrimonio toda la vida, el apartamentico, la casita, hasta ahí llegó. Una mano adelante, una atrás, gente de sexto piso, séptimo piso, y ya, bueno, ¿y ahí Sí, qué? no, no, ¿Qué se viene? 10 metros hacia arriba es mío. No, pues es parte de las políticas de copropiedad y propiedad horizontal, pero sí, es Cuando hay complejo. propiedad horizontal, Sí, pero cuando son casas tipo familia que se construyeron sin norma, la primer piso va sin norma, el segundo de pronto le metieron varilla, el tercero ya fue en algo más liviano, pero y se enteraron a los años de que se necesitaba una norma técnica, ah, venga, sí, eso es importante, pero sí, hasta ahí llegó. Entonces, la norma veo que es la oportunidad que tenemos de aprender en cuerpo ajeno de estos desastres, porque una norma técnica es algo que ha sido pensado. Y mire que la norma técnica es transversal a las ingenierías. De alguna forma estamos hablando de ingeniería, malo, lo que tiene que ver con ladrillos, con cemento y con estructuras. Pero por algo existen también las normas en software, ¿no? sí, sí, sí. Y hasta salía la anotación de que ya revisamos, venga, ¿cómo así que en licitaciones públicas de Mintig y SECOP nosotros tenemos que los pliegos que se publiquen allá, las empresas que participen tienen que tener por normatividad la aplicación de al menos la ISO 25000? Cuando uno va y revisa la ISO 25000, ¿cuántas pymes en Colombia, cuántas empresas supuestamente grandes No, que aplican así? ahí se generan suspicacias, ¿no? Porque también es bueno, eh, digamos que no le están amarrando a nadie, ¿no? Que es un tema simplemente para Entonces, garantizar que todo el software público es de máxima calidad, pero pues no sé, hasta se dónde deja sobre la acá hay mesa normas para un manto todo. de duda. Sí, o sea, por norma no nos varamos. Sí, Y cuando un marco legal menciona así simplemente transversalmente la ISO 25000, está metiendo otro aparataje gigantesco que vaya usted a poquito los comprenden. Eso es, mejor dicho, sí, que es como otro que, negocio, ¿no? Porque pues, si la que es otro certificación negocio. fuera un tema, digamos que
un trámite oficial en donde sí, un perito llegue, revisa y si usted cumple, tome lo certificamos, así como pedir la cédula. Pero no, toca pagar el consultor, toca pagar la consultoría, toca pagar la mediación y toca pagar la certificación. O sea, es un negocio de entrada que uno dice, venga, hay una pyme, como su profesor dice, hay una pyme, ¿cómo aborda eso? No, y ¿Sí? el mismo, mire que hay aspectos de la norma, sin entrar en detalles de la misma, que contemplan la mantenibilidad, por decirlo con palabras enredadas, de ese tipo de sistemas que adquieren en el tiempo. Cuando uno llega y mira elefantes digitales blancos a nivel gobierno, y venga, esa vaina la lanzaron, venga, eso sí lo usa, venga, y eso está por allá en un Joomla de hace 15 años, venga, ¿cómo así? Eso tiene el archivo de resoluciones de Ojalá la fuera un Secretaría John de Black. Negocios, Eso está y por ahí ojalá fuera un en Joomla. un Oracle escrito en PL/SQL Entonces, amarrado, si no renuevan la licencia, eso no lo saca de ahí nadie. y en esa misma lógica, venga, sí se necesita la mantenibilidad de los procesos que arrancan ahorita con la eventualidad que estábamos hablando. O sea, la norma técnica no solo aplica a que los edificios tengan más resiliencia a nivel de ingeniería para soportar estos eventos geológicos, sísmicos, sino venga a nivel gobierno, venga, cómo se maximiza la respuesta, cómo tiene que ser irrelevante si está haciendo la migración de alcaldía, de presidencia, o sea, eso tiene que ser transversal. Sí. Si a medianoche, el 7 de agosto, hubiera pasado el sismo, el Estado colombiano debería estar totalmente Pero es que preparado es para raro, o atender la sea, emergencia. hay uno pregunta y bueno, o sea, decimos que el país tiene instituciones muy fuertes, Hay quizás procesos. en parte sí. Pero ¿y qué pasó con las cabezas? O sea, no todo tiene que estar en cabeza el presidente. O sea, ahí Debe tenemos a ser la unidad de gestión irrelevante, de o sea, desastres. Esa debería tener listo el director, pero ¿y el subdirector o los funcionarios de más alto rango y son independientes del de turno? ¿Qué pasó con ellos? procesos, la mantenibilidad, el esquema de mantenibilidad, si nos pegamos a ¿Sí? al famoso discurso de la norma, Porque venga, sí, todo el mundo sabe, o sea, los directivos y todas estas son funcionarios de libre nombramiento y fácil remoción, o sea, ellos van y vienen con el viento, pero debajo de ellos y tiene que haber una capa que es de planta, que está permanente, que no cambia con el gobierno de esa turno. reserva operativa, ¿Qué pasó con esa reserva de ellos? gestión, ¿Eh? y Esos son casi los primeros que que activan todo. ahí es donde se da evidencia, venga, es que ni siquiera el presidente debe haberse preocupado por eso, porque es que la labor de un mandatario, de un estadista, es dar línea gruesa ejecutiva. Venga, el Estado en estos 4 años va a tirar hacia acá, pero Claro, esa parte mecánica, él es el eso tiene que gerente, él no estar es el operario. exacto. Entonces, es como si hacemos la analogía con un sistema vivo. Pero mire que Usted no piensa la gente critica, la gente cada no lo vez que entiende. pille, cada vez que su corazón late, usted no piensa para qué lata, ¿sí o no? Claro, sí, él es autónomo. Pero su vida depende de que el corazón siga latiendo, ¿sí o no? Entonces, así tienen que ser los procesos a nivel de institución. Por eso también es tan peligroso, y ahí sí también me meto un poco al tema político. El Estado sí hay que optimizarlo, pero el Estado es malo y hay que tomar con pinzas ese discurso de disminuir el tamaño del Estado, porque realmente hay procesos que son misionales, que Disminuirlo no, son, optimizarlo que es distinto. Porque usted puede sí, es disminuirlo y lo que, que hace es degradar todo, pero si lo optimiza, mantiene o aumenta la y es eficiencia más, con menos. Hace más con nosotros como menos. ciudadanos, independientemente de la bandera política que se monta allá en la Casa Nariño, tendríamos que tener esa línea gruesa. Vamos a optimizar, vengo, ¿en qué se están gastando mi platica? Es que Sí. si usted entra al SECOP utilizando el Inquisidor, que es una aplicación open source que OpenSci desarrolló, está ya en el GitHub de OpenSci, está en la página de OpenSci en su inicio, y entra y le mira, venga, ¿qué es que tal persona trabaja allí en el gobierno? Meta el nombrecito allá. Ah, este loco se está ganando, listo, 2 salarios mínimos al mes, por no entrar en morbos de perfiles de contratación. Es un humilde trabajador. Si usted coge esos pesitos y lo divide por el número, la cantidad de población colombiana, usted se da cuenta de que cada colombiano tuvo que haber puesto como mínimo 50 pesitos, 100 pesitos. Y usted dice, no, pero yo acá en el Chocó, yo no soy Naides. Acá yo nunca pago impuestos. Sí, señor, usted cuando le tomó una gaseosa, una cerveza, usted pagó impuestos. Pago Porque es yo. que la cerveza no se cae allá de una palmera, no se la encontraron allá cuando estaban buscando en el manglar, no, eso llegó por una vía que consumió un transporte, que consumió pagó unos peajes, usted pagó impuestos por tener esa colombiana allá en la mano. Entonces, usted sí está pagando impuestos, usted le está pagando a esa persona. Entonces, si usted, como ciudadano,
no está buscando, venga, ¿en qué se me está tirando la plática? Cuando ya busca apellidos tradicionales, busquen familia Polo Polo, busquen familia Uribe, busquen, usted va a ver unas constelaciones allá, gente, venga, y esta gente, mire, esa familia es gigante. No estoy diciendo que todos vivan del Estado, pero entonces hay muchísima gente que vive del Estado y no a todos se les aplica una optimización No, en sus y hay labores mucha diarias. gente que ve el estado de corbata, o sea, no hacen un culo, los ponen solo para aparecer Literalmente. en la planilla, pagando favores políticos, pero no suman ni restan. De hecho, es un milagro si van y marcan tarjeta. Entonces, sí, en el mejor de los casos, entran a las 9 de la mañana porque no madrugan, dejan el saco ahí en la silla y se van a mediodía, de pronto vuelven a mirar si el saco está ahí y en la noche, en la tarde, van a recoger el saco, en el mejor de los casos. Sí, exacto. Porque la norma es que muchas veces es simplemente gente que aparece en nómina y eso pasó en la administración anterior, en la anterior, en la No, no, anterior, no, en la es el anterior, modus en la anterior. operandi normal de las entidades para pagar favores. Y tristemente Particularmente, está, sí, sí, particularmente se ven las entidades que tienen a sus máximos dirigentes por elección popular. Entonces, las gobernaciones, las alcaldías, obviamente la presidencia. Entonces, todas estas, normalmente por pagar favores, usted me consiguió tantos votos, sí, dígale a su esposa que venga y yo aquí le tengo una plaza. Sí, pero la vieja no va a hacer un culo, solo va a pero calentar mire, puesto. analizando también muchas veces el sueño de muchas familias, no sé, populares, estrato normalito, venga, es que mi hijo, que ojalá se meta allí a la gobernación, porque es que, y es que allá el doctor, no sé quién, mire, él habló con el doctor y le ayudó a conseguir, eso es de lado y lado, sí, o sea, está como la oferta y la demanda. Entonces, como que todos quedamos de alguna forma, así sea de rebote, untados de esa cultura del favorcito, del El venga por aquí, por debajo clientelismo. de la mesa. El clientelismo, eso es una corrupción que está es sistémica a nivel Colombia. Y pues, ¿cómo se acaba eso? Eso es un tema que no se acaba eligiendo a un Mesías. Entonces, que mañana, que es que yo, porque digo que es que los corruptos que se escondan, porque es Y que si no los resulta echo a peor. todos a la cárcel y tienen 30 días para presentarse acá, porque si no voy, los busco y los echo a la cárcel. Hermano, eso es una inmadurez política muy gigante que tienen nuestros países latinoamericanos, porque de nuevo acá lo que necesitamos es un tema de pertenencia, de educación, para saber que el Estado se necesita de unos procesos que tienen que estar soportados, que tienen que estar piloteados, si queremos decirlo en términos informales, por gente que esté capacitada, o sea, hay que estudiar, hay que conocer el Estado, hay que conocer las dependencias. Lo que se evidencia también muchas veces en estos puestos de elección popular es que no conocen el Estado mismo estas personas a las que estamos eligiendo. O sea, ya tienen mecanismos que no tienen que reinventar la No rueda. conocen la ley. Eh, Simplemente utilice lo que hay. Usted no tiene que sacar una nueva resolución de presidencia porque es que utilice el mecanismo de contratación que ya existe. O sea, ¿quién me lo está asesorando a usted? Y aplica para cualquier matiz político, ¿no? Al Sí. menos pregúntele a Gemini, pregúntele a la IA cómo es que se hace esa mierda. ¿Qué norma existe en Colombia para atender la contratación rápida sin necesidad de generar un estado de excepción? Eso ya existe, ¿sí? Pero entonces, pues como que nos perdemos en ese discurso mediático y pues no, bueno, al menos en Armenia sí se aprendió Aunque a eso veces de es alguna forma conveniente, u ¿no? otra. Porque el estado de excepción quita una serie de salvaguardas que pueden facilitar Claro, la eso es redirección un de ciertos poder. recursos sin tanto peritaje. Y la auditoría, su merced lo acaba de mencionar, la auditoría, ¿cómo va ahí? Ahora, aparentemente esto no tiene o sí tiene que ver con el open source. Resulta que yo Pues, digo que sí. pues fíjate que devolviéndome un poquito donde había hablado anteriormente de, bueno, ¿qué pasó? O sea, se cayó, pasó el terremoto, 3 minutos, 2 minutos después, no hay luz, no hay comunicaciones, no hay nada. O sea, en infraestructura creo que estamos graves. O sea, dependemos todavía de la infraestructura de tierra. ¿Qué pasó con las comunicaciones satelitales? ¿Qué pasó? ¿Por qué no teníamos Starlinks disponibles? Otras maneras de comunicación inalámbrica. ¿Qué pasó con energía solar? ¿Qué pasó con temas de respaldo? O sea, yo digo ahí, o Y, sea, y temas de listo. inteligencia Nadie la a evalúa, nivel nadie, de,
que levantar un inventario prácticamente no es descabellado en términos de horas. No, Venga, o sea, ¿por qué a no cuánto se tenemos les imagen cayó la casa? satelital instantánea de qué fue lo que pasó? De una Eso vez, por un lado, o sea, eso contraste les con va a mapas que automatizar. tenemos actualizados de Agustín Codazzi, venga a ver, contrastemos, hagamos el filtro. Uy, de entrada yo ya había afectaciones en tanto que se haga una revisión automatizada de eso con Computer Vision y una vaina. ¿Qué pasó? Eso es inversión, eso es desarrollo, eso es Y debe ingeniería ser un aplicada, sistema que debe ser, o sea, no depender de quién automático. está sentándose allá en la nueva administración. Venga, esto está ahí, es una salvaguarda. Precisamente es como un paracaídas que usted Es tiene en que la silla del avión Es que ahí y hacer me da volar. hasta miedo. Su merced recuerda hace algunos años, cuando Rosario Guerra era ministra TIC ahí en el gobierno Uribe, que se La que subía, iba a bajar sí, si ustedes el suben ese satélite, satélite, ese microsatélite, se los bajo yo lo mando a bajar. Hágale, mamita, diga cómo. O sea, de hecho, si usted logra bajarle con de una una vez, cauchera, yo se los publique un, bajo. publique un paper y todo y se gana el Nobel, porque usted sería la primera que es capaz de bajar un microsatélite que está ya puesto en Sí, órbita. O sea, a ese ahora nivel de muestra un estupidez caucherazo y de usted para bajar ignorancia. ese satélite. ¿Mm? Y yo digo, no hemos avanzado nada. O sea, seguimos contando piedritas y contando frijoles, porque hablamos mucho de tecnología, pero a la hora del té, ¿qué tecnología tenemos realmente dedicada a este tipo de circunstancias? Ahí, y me viene a la memoria otra, ¿Otra ya perla? en pandemia, en el tema de inteligencia de análisis de datos, revisando Venga, cuando eso Palantir no sonaba, y sí señor, en la época de pandemia, para cruzar datos allá con datos de temas de salud y demás, salía como un apoyo allá muy sin ánimo de lucro, de un loguito por allá de gente súper tesa de Silicon Valley que se acercaron acá, Palantir, Palantir, venga. O sea, es que por todo lado usted queda con las Pero cosas de nuevo, abiertas. porque dependemos de terceros, nunca somos capaces de Dependemos ponerlo de las terceros. botas nosotros mismos. O sea, siempre necesitamos a alguien que nos amarre los zapatos, porque aquí no somos capaces. O no, no es que no seamos capaces, no se nos da la gana. No hay Pues una nos voluntad entretenemos con el política real, discurso con, de con la temporada. pantomima política inútil de lado y lado. O sea, pasamos de un payaso a otro payaso. O sea, un payaso que no se peina a un payaso que se peina. Ese es el único cambio que hubo. Sí falta peso de estadista, de la labor estadista a nivel de Colombia, que se mantengan los procesos a largo plazo, diría yo, y hay unas salvaguardas que necesariamente tienen que estar vinculadas a instituciones del Estado. O sea, el Estado es el que sobrevive a las personas. Es lo Sí, mismo que pasa con la empresa a nivel privado. O sea, una empresa sobrevive a sus creadores cuando es una buena empresa, no necesita claro. a Pero héroes. tenemos empresas centenarias en muchas partes del mundo. En Colombia creo que no. ¿Cuál será la empresa más vieja de Colombia? La más La antigua. empresa de la ETB. Chocorramo. Ah, bueno, privada, Chocorramo. La ETB es una de las antiguas que por ahí se me viene en este momento a la memoria, pero entonces los procesos sobreviven al ser humano. Pero todavía ¿Qué tiene más de 100 salvaguarda, años. qué salvaguardas se tienen a nivel de tecnología como las que mencionábamos? Sí, o sea, el análisis, el inventario de esa catástrofe tranquilamente se Venga, puede haber algo tan automatizado. sencillo como ¿dónde está el equipo de reacción inmediata para crear la plataforma de registro y control de afectados? Una plataforma a la medida que se pudiera desplegar en cuestión de Es horas. que, ¿Sí? ¿Dónde listo, está eso? capacidad de generación de prototipados, pero es que el sistema ya debería existir. O sea, el inventario de estar a la distancia de levantar la mano a nivel digital con un mensaje de texto. Sí, porque es que, ¿Sí? o sea, si me pongo a esperar a abrir el proceso en Secop y esperar a que me llegue la oferta de un sistema hecho por allá en Israel, sí, pues no, marica, yo debería tener Y acá un tras de eso, equipo. con toda la paranoia, venga, que es que ese sistema es un binario allá cerrado que quedó con los mismos amigos ciudadanos casi Sí, de Tomás connacionales Greca de los de ahí. Palantir. Entonces, de nuevo el show político, es Exacto. que Venga, entregamos nada, la no sirve para soberanía y nada. es que los otros no la entregamos porque es que ellos son nuestros amigos. Y venga, marica, el problema no es ese. El problema, primero, No, sí no, hay no un tema tenemos de capacidad de responsabilidad. acción, de reacción inmediata. O sea, una solución de esa se puede estar desplegando esa misma noche. No, no hubo caso. O sea, dependimos de privados, de gente, de Pero digamos, la voluntarios que con buena desplegaron. voluntad desarrollaron cositas, pero cositas que obviamente se quedan cortas. Para toda la capacidad que tendría el Estado para activar ese tipo de cosas,
uno dice, pucha, no hicimos nada, nos quedamos cruzados de Pero digamos, brazos. la hubieran desplegado, digamos, que hubiéramos aprendido, que sí se aprendieron Sí, cositas en el evento de Armenia, pues ese sistema ya existe. Y venga, ¿cómo garantizamos que no se caiga en el siguiente evento? ¿Cómo maximizamos la pues posibilidad de es que no que se de caiga? nuevo, o sea, estamos aplicando bien las DOFAs, o sea, ¿dónde están nuestras matrices de riesgo? Si sabemos que son Volvemos a lugares los de alto estándares. riesgo, ¿dónde están dónde está la redundancia en comunicaciones, en suministro energético? O sea, sabemos que estamos en un lugar geográficamente vulnerable y no hay ningún tipo de redundancia a nivel de energía, comunicaciones y acceso a la información. Pues estamos jodidos, no aprendimos un culo. O sea, hicimos la casa más dura, pero ¿y el resto? Entonces, esas reflexiones son las que yo creería que deberían ocupar el discurso público. Y obviamente hay que estar muy atentos porque ese tema de que aprovecharon la coyuntura, la desgracia, para hacer proselitismo público, eso es de lado y lado, todos quedaron untados. Tanto el que estaba recién posesionado, que llegó allá con unos balones, hasta cuando el que estaba lejos allá, que ya entregó, así, yo les dije, ambos estaban haciendo proselitismo y no se atienden los temas claves. Sencillo, venga, normalmente Colombia, ¿qué dependencia es la que tendría que responder con qué? Que la gente la conozca. La educación a la gente, venga, usted normalmente, realmente, si usted se mete debajo de la mesa ya de la sala, tiene más chance de sobrevivir. O sea, ¿cuál es la educación para sobrevivir en esas horas? Prepararse para sismos que vengan. ¿Qué tan cierto, qué tan mito es que si usted mete al baño tiene más posibilidades porque es que el que tiene la cajita ya más cerrada, venga, no es que si me metí debajo de la esta de la sala, el comedor de la sala, pero resulta que esa cosa era de Maeflex. Pues Joder, venga, eso no sirve. Venga, estoy en un 10.º piso, se está moviendo esa cosa así como una palmera. Salga corriendo, porque no, venga, porque es que hay una norma sísmica, si su edificio a la entrada debería tener los sellitos que dice, venga, el protocolo debe ser tal y tal, sí. sí, los Si está del simulacros no quinto son un piso para juego, ¿sí ven que no arriba, son un corra para juego? la terraza, no se salga, güey. Sí, o acéptese ya, hermano, pues tristemente vamos a morir. ¿Cómo tiene Que por su eso el paso arriendo es más inicial al barato. otro mundo? ¿Con quién compartió el protocolo de cuando usted cuelgue los guayos, ya tiene la clave, ya sabe cómo pedirle la plata al banco? Bueno, ese tipo de detalles, venga, esas reflexiones son las que tienen que ocupar el espacio de discusión Sí, pero pública. tristemente solo vuelven a la memoria cuando ocurre algo así. No es un plan que se tenga ahí previsto, porque es que, de hecho, tarde o temprano va a pasar. O sea, lo que hablábamos al principio, es muy probable que una persona a sus 80 años de vida quizás presencie un evento grande, ¿sí? Y nunca se preocupó por eso. Porque también ni siquiera yo creo que está consciente de que hay alternativas, eso es lo otro, ahí es donde viene también la educación, los procesos institucionales de que venga, hay que preparar la población para esto, así como cuando los ¿No? preparaban en los Pero años 60, venga, los cuando chinos, hacen el simulacro, todo el mundo se hace el pendejo, porque, qué mamera. hoy no, hoy porque hay simulacro. Exacto. Entonces también es un parte de compromiso personal de decir, venga, no, el simulacro tratemos Hay de que hacerlo al derecho, documentarse. por lo menos miremos por dónde es la salida, güey. Pero el día del simulacro todo el Yo, mundo, no, yo yo estoy quedé muy con las ganas de ocupado, tengo que acabar comprarme esto. al menos una antenita de LoRa y que cupiera ese kit en la maleta, o sea, con su recarga, su batería, su kit solar y demás, allá tenerlo a la entrada listo si alcanza uno a salir. Y al menos saber quién más utiliza LoRa por acá cerca, que estemos como a la vista. No, sí, tan También estuve sencillo como revisando, tener Starlinks, Starlinks con baterías, inductores, pero acuérdate también inversores. la que nos comentaba por allá hablando con ciertos personajes que han estado cerca de esa conexión acá a nivel Colombia, o qué cosas en ciertas regiones simplemente no cogen. No sé si es por el tema estacionario, porque por ejemplo hay un montonón de ceibas que todavía existen, o sea, hay bosque, hay humedad, y en el manual de Starlink, en el folleto dice, no, esta cosa coge, mejor dicho, pero venga, esa mierda no sirve. Pero eso no es tan Sería más cierto. O fácil sea, conectarnos obviamente allá a Brasil. la cobertura de satélites todavía no está Ellos siguen lanzando satélites. Cada vez que lanzan satélites aumenta cobertura. ¿Sí? O sea, es un periodo Sí, paulatino. Yo creo que hoy en día la cobertura es mucho mayor de la que era hace 3 años. ¿Sí? Pero es posible. la inversión es mínima comparado con el beneficio. ¿Sí? Y es una solución viable de alta velocidad, moderna, de bajo consumo, y mucho más práctica que el LoRa. Es que también hay que mirar el contexto.
O sea, con LoRa usted no va a hacer un streaming para un podcast, ¿sí? El LoRa, la lógica es que, bueno, en principio tiene orientación más hacia dispositivos allá abandonados en la mitad del desierto y que tienen que enviar diariamente una variable que me vaya, no sé, la velocidad Por del eso, viento, una en cambio cosita así. el Starlink te permite hacer toda, pues, te permite seguir con toda la vida Pero tecnológica entonces normal. mire lo que hablamos del tema de mantenibilidad, que también va vinculado de alguna forma a autosuficiencia. Mañana entonces se le corrió el champú a los mozos y demás, y que venga, que es que me tembló acá y que yo no quiero, y que esos hijos, no sé tantos colombianos no me dan, les corto el chorro, como el man de Anthropic, y les corto el chorro, y pues, venga, Bueno, sí, es que el es man de bueno tenerlo. Anthropic no fue por él mismo, fue el gobierno de los Estados Unidos que cortó el Ah, chorro. hacia allá va la Porque película, negocio es más negocio, ellos no van a todavía. querer cortar con un cliente. Depender de un tercero, de un proveedor, para temas vitales siempre va a ser complicado, bienvenido. Bueno, Sí, entonces, y ¿dónde está bienvenido la porque la cobertura tecnología existe. geoestacionaria de Internet satelital de Colombia propia del gobierno colombiano? ¿Por qué no se ha planteado? ¿Por qué no se ha planteado? Eso es lo que debería estarse discutiendo. Y no solo depender de esa infraestructura satelital, si en algún momento de llegar, sino hay alternativas que están a la mano y que la misma gente ojalá pudiera tenerla. Usted venga, voy allá al de uno y me compré el kit de terremotos. Ah, venga, sí, un radiecito de manivela, que le permite escuchar onda corta. Todo municipio en Colombia tiene una antena por allá que emita y que está entre comillas, diseñada para que sobreviva el terremoto, la inundación. Ah, bueno, sí. Y le pueden enviar mensajes automáticos. Sí, estoy vivo acá, nombre, cédula, estoy vivo. Y eso le hicieron la traza ya con algún mapa que ya previamente fue creado. No tienen que en caliente sentarse a prototipar. Ese tipo de lógica es lo que yo digo, no depender de una sola. Porque ya hoy en día el acceso a ese tipo de tecnologías es interesante. Es que hasta haciendo arqueología, Sí, pero es el ejercicio de el radio de pilas no te deja coger onda corta porque necesita mucha energía. Ese te coge AM y FM. tocaría mirar acá lo que están ofreciendo en eBay y en Amazon. Esas tecnologías existieron y algunas todavía se venden. A lo que me refiero es tener alternativas, ¿sí? Sí, La red de obviamente walkie-talkies del barrio. no es descabellado, porque analícele, le permitiría, ¿por qué fue que se solicitó en algún momento, venga, necesitamos más emisoras, pero estamos en la época de Internet, estamos en el siglo XXI, ¿cómo así que emisoras? Venga, es que ese sistema es un sistema que no depende necesariamente de un proveedor de un ISP parado en la mitad, que se cayó, que el mantenimiento, no, es algo que está ahí, que es más costoso, por ejemplo, en el consumo de energía, porque una antena de esas para emisión, pues no es trivial, Sí, pero después de que usted tiene la empezando porque se infraestructura, tiene venga, que energizar toda la antena con alta tensión. claro, a nivel de física eso tiene su fórmula y demás, pero lo que les decía, el comentario que les iba a votar, haciendo arqueología, en la Segunda Guerra los alemanes, después de que usted tenga la capacidad de enviar por una onda de radio un pulso y el pulso lo pueda repetir a tal punto de que pueda tener una máquina que de forma mecánica automatizada genere esa traza de pulsos, usted ya está en capacidad de transmitir datos. Y eso ya existía ya desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Bonito máquina ver ocupaba prototipos. un salón gigantesco solo No, para dar era una letra. pequeñito, era más grande la antena. Era más grande la antena y obviamente pues no está, la lógica no era hacer streaming de audio ni de video, ¿no? Sí, no, pero Era duras pelas. yo siento que no, ahorita hay alternativas que son mucho más funcionales. Obviamente requieren, Yo por iría a ejemplo, tener un estudiarlas y acceso, verlas si eso hace parte del desarrollo tecnológico de un país, de porque, hecho, tengo entendido que en algunas partes ya se está habilitando la telefonía satelital a través de Starlink, o sea, telefonía, no solo internet, sino pero de toda. nuevo, de un tercero, ¿sí? Volvemos al Sí, tema de la pero pues autosuficiencia, o sea, bueno, bienvenido, yo digo que ¿cuántos no, no digo privados que no. están haciendo la inversión? De hecho, ¿cuántos países pueden hacer la inversión que hizo este privado? Poquitos, yo creo. Pues nosotros conocemos el mercado inflacionario a lo que están jugando hoy en día estos personajes, ¿sí? Que pues hasta para el mismo Estados Unidos, ¿cuántas empresas pueden darse el lujo de entrar Exacto, a ese exacto, círculo porque ya virtuoso? estamos a una escala que ya ni los estados pueden seguir, ¿sí? Entonces, Y es peligroso, porque si dependemos de un privado, el privado tiene otras lógicas, que es lo que comentamos al inicio. ¿Hasta dónde va a ser rentable para un privado aparecer con donaciones más allá de un mes mediático? ¿Sí? sí, Ese es el peligro que hay. Entonces, bienvenido al privado, no digo que no, bienvenido a Starlink, no digo que no, pero venga,
las bases no son malas. Ese tipo de bases de comunicación, venga, ¿por qué no O una, piensen en las o universidades? una red, o una estrategia de redes mesh de bajo consumo, que Por pudieran ahí va estar la como cosa. alternativa. Que tienen un ¿Sí? montonón de problemas, ¿no? Sí. Pero entonces, alternativas. Empezando Realmente por seguridad. la verdadera, sí, usted no va a hacer transacciones bancarias ya con el mesh del barrio. Venga, me da favor y le entrega allí el PIN de Bancolombia. ¿A usted qué le tiene la entrada a internet? Acá en la mesh me aparece. Y cuando le llegue el mensaje, yo le digo, Sí, pero bueno, no son para eso. todo es solucionable, pero sí, o sea, digamos que esto solo demuestra que estamos crudos en muchos temas, que se le presta atención a cosas que a la larga no son tan relevantes, ¿sí? Y lo que es verdaderamente importante, donde se debería estar haciendo innovación, donde se debería estar haciendo investigación aplicada, queda ahí como en el tintero y solo nos preocupa cuando pasa. Sí, Pero, ¿cuántos grupos de investigación me gustaría? Voy a hacer ese, voy a anotarlo por acá. No en la máquina de escribir invisible como la de los Simpson, sino en serio hacer la anotación. ¿Cuántos grupos de investigación a nivel Colombia tienen una línea de investigación en capacidad de respuestas a eventos naturales? Capacidad a nivel de gestión de data, a nivel de gestión de comunicaciones, tanto con proveedores externos, no, como estamos mencionando con Starlink, un triage de como a nivel priorización local. de recursos. O sea, venga, la mayor cantidad de plata se tiene que ir para allá por esto y por esto, ¿sí? Con toda esa data cruzada, ¿sí? Un sistema Esa capa de de toma de inteligencia decisiones, ¿sí? De sería, inteligencia de negocio, mejor en este dicho, caso aplicada al desastre, pero ¿dónde está? esa capa de inteligencia en manos de organismos como la UNGR, que lo primero que uno piensa cuando menciona así, es que el choque, es que se robaron, hermanos, Sí. sí, eso lo están corriendo, allá la justicia está encargada de eso, pero venga, la UNGR como tal, ¿qué capacidad de inteligencia tiene a nivel de esa data No, de comunicación? quién es el que verdaderamente tiene la capacidad de acción más allá de la cabeza de turno? Porque ya sabemos que la cabeza de turno no sirve para nada, solo para hacer ruido. O sea, ¿quién Y ahora, realmente activa los procesos? cuando se optimizan ese tipo de procesos a nivel de gestión de país, hay una cosa que eso ya viene más del orden de pensamiento político, se hace tan evidente que esa capa administrativa superior como que es irrelevante. Usted tranquilamente sería más eficiente para un país como Colombia colocar un bot allá sentado en la casa de Nariño, pero un Sí. bot bien entrenado, redundaría más que conociera toda la historia de Colombia, que conociera toda la reglamentación, las leyes y demás, al que usted como un oráculo le preguntara, venga, es que queremos bajar las tasas del Banco de la República, ¿cómo tenemos que articular? ¿Por qué hay que bajarlas? ¿Por qué no? El BOL le respondería, por esto sí, por esto no, por esto. Ah, bueno, interesante. Pero que estuviera mediado, obviamente la responsabilidad siempre va a ser humana, Sí. por un ejercicio de representación parlamentaria, pues de gente realmente informada, que tuviera el criterio, no, ese bot está hablando mierda. Ah, pero O es sea, que es un bot el que está hablando mierda, entonces le podemos la decir, sí, utopía planteada por Asimov y su multivac llevada al por gobierno ahí va la colombiano. cosa. Entonces, al bot sí le podemos decir, quieto bot, o sea, usted está hablando mierda, cállese la jeta. Lo apago. En cambio, hoy en día no se puede hacer eso, no, es que me están censurando, o no, es que ese discurso de la batalla cultural, entre, venga, es la ciencia, el bot me permite ser más científico, más racional. Entonces, sí, Asimov tenía razón. Las máquinas deben estar al servicio del ser humano y hoy en día la cognición automatizada hace que eso no sea tan descabellado. Pero esa cognición tiene que procesarse aquí en Colombia, Bueno, entre otras yo cosas. siento que en ese orden de ideas me preocupa que en vez de estarnos poniendo al día y empezar a coger ritmo, nos rezagamos más, ¿sí? O sea, aquí seguimos haciendo olimpiadas de robotcitos de Lego que nunca terminan en nada, porque los chicos que participan en eso no hay ninguna Ya lo métrica que compran en el diga, D1, ahí en China. no hay ninguna métrica que diga que entraron a la universidad o que se ganaron una beca para robótica o algo similar. O sea, ¿qué hay? Un esfuerzo que no sumó nada, ¿sí? Mientras que en China ya hacen olimpiadas de robots y hasta para el carajo, y bueno, en Estados Unidos también, y en gran parte del mundo desarrollado, bueno, o del mal llamado primer mundo, ¿y qué pasa con nosotros? O sea, acá no estamos haciendo como movimientos de fichas importantes, y lo que sí estamos viendo, particularmente yo estoy bastante preocupado, yo sí veo un deterioro impresionante de la calidad educativa, principalmente
en las franjas más esenciales, en la básica, Yo primaria y creo que eso fue la secundaria, cultura la woke, degradación está terrible. esa cultura woke que invadió los colegios, hermano. Bueno, Eso pues fue yo lo no que sé dañó qué el tiene que ver la pensamiento cultura racional. woke con no saber sumar, restar, multiplicar y dividir y leer. Yo creo que se pueden Creo que están llevar más de la mano. preocupados tratando de encontrar su identidad frente al espejo. Pero a eso Pues, voy, o sea, es triste porque, o sea, si vamos a delegar todo en la inteligencia artificial, se necesita un mínimo de criterio para poderla usar. Y me preocupa que esta generación que viene, la que viene y es detrás de que la que mire, esta viene, generación que está en no, esos no. libros allá donde sacan todas las verdades de Colombia, es el gran libro, la verdad, hecho con ChatGPT, aparentemente. No puedo tenerlo. Pero eso es un peligro, y si eso lo colocamos a nivel colegio, y si todo el mundo hace eso, pues acá nos perdimos, un pajazo mental, un Entonces, pajazo digital. o sea, estamos muy preocupados por cosas que a la larga no nos hacen más competitivos, ¿sí? Y tampoco nos están haciendo más felices, que esa es la otra falacia importante que se intenta vender de lado y lado, Pero ¿sí? venga, esa cosa Entonces, de la felicidad y del índice de felicidad, eso es de mamertos, hermano, esa por cosa eso. del bienestar Entonces, ¿qué humano. pasa? O sea, no estamos Lo que vale la generando productividad. humanos más satisfechos, pero tampoco estamos haciendo humanos funcionales y útiles para que el país salga adelante. Entonces, vamos generando un montón de dependencia que antiguamente, pero ahora va a ser dependencia cognitiva que me parece aún más terrible. O sea, no, entes adormecidos por las redes sociales, así al mejor estilo de Aldous Huxley en su mundo feliz, donde pues lo que importa es darle like y recibir likes y lo que pase a mi alrededor pues vale huevo. O sea, si no hay que comer no importa, me lleno de likes. Sí, si me toca vivir en un barrio deteriorado de las periferias, no importa, porque pues me lleno, tengo mi dosis diaria de likes o de hate, porque a efectos, a efectos finales funcionan exactamente igual. O sea, recibir likes o hate tiene el mismo efecto, mantenerme adormecido. Pero solucionó ese problema de la inconformidad, entonces esa mierda de estar allá armando protestas y quejándose y faltando derechos ¿cómo es? De petición y que venga, que yo quiero salud, venga, que es que yo quiero educación, ¿eso para qué? Pues usted tiene ahí el like, ahí tiene, no piense, venga, no piense en esas huevonadas. Ya, siéntese ahí, péguese a la pantalla, péguese al chupo digital. Entonces están solucionando un problema que realmente ha sido a nivel administrativo y de gestión de poder, pues un tema que siempre fue una piedrita en el zapato. Entonces, pues lo veo positivo por ese lado. Pero de nuevo, o sea, Bueno, pues se está tocando un tema que es muy antiguo y yo no soy experto en esa línea de ciencias sociales, pero sí es un tema que es muy clásico. ¿Qué puedo decir al respecto? Por eso, digamos, en esos altos cargos directivos o a nivel de alta administración pública, se necesita gente que tenga ese background de humanidades. Por eso es tan importante la experiencia de barrio, importante el doctorado a nivel técnico, pero también importante gente que llegue allá y que sepa pensar la sociedad más allá de un discurso panfletario, sea izquierda o derecha. Porque es que también se demuestra que ese discurso lo utilizan es para embobar a la gente y por sí. detrás ir ordeñando el Estado, Sí, independientemente los del cogen color político. de herramienta política para mover emotividades, pero a la larga el bobo Los útil procesos, a la larga, emotivo los no procesos se mueren. resultó beneficiándose de nada. Sí, a la larga los procesos se mueren. Lo que su merced estaba mencionando, venga, es que necesitamos gente que piense, sí, vamos a integrar la inteligencia artificial, pero necesitamos gente que piense que esta capacidad de tener el criterio para saber si sí nos sirve o no nos sirve. Resulta que para eso, pues hermano, precisamente necesitamos gente que haya tenido una formación, que sea estadista. O sea, es que están llegando a esos grandes cargos gente que no es estadista, o sea, que no se piensa el Estado, que no comprende que el Estado ese es el gran acuerdo social. Algunos teóricos de las ciencias sociales dicen, no, eso es una mierda porque hay que reducirlo, porque es que me roba libertades, porque está violando la propiedad privada y demás. Estoy hablando de la tendencia libertaria, entre comillas, que no es Sí, eso. U otro, no, que hay que estatizar todo, porque es que hasta las veces que usted va al baño y la moda, la forma en la que usted deja todo perfumado, eso tiene un protocolo y tiene que existir una ley para que usted y tiene que decidirse en el Congreso. No, son dos estados distintos. O sea, no meta espejitos donde no hay. El Estado es esa oportunidad que
digamos, a nivel social, nosotros construimos para coordinarnos en temas sencillos. Es como en un campo de fútbol. Pues usted necesita unas medidas del campo de fútbol, una medida del balón, un peso del balón, unas reglas de juego, y cuando nosotros más o menos seguimos esas reglas, como que se disfruta todo ese tejemaneje de ese evento deportivo. Entonces, multiplique eso a nivel de un territorio como Colombia. Tiene 50 millones de gatos, todos pensando distinto, todos con el mismo ego, cada uno intentando hablar más duro. ¿Cómo coordinamos a esta gente para que venga, todos tengan comida, se garanticen una infraestructura básica de conectividad, de energía y demás? Usted necesita un aparato que sea común. O sea, y que usted lo paga, ¿cómo lo paga? Pues como hace allá en la cuota administrativa de su conjunto cerrado, pues tiene que de alguna forma usted mensualmente estar Claro. colocando, pero audite a quienes están allá administrando eso. Tiene que haber unas variables de juego. Pues eso es lo que nos llevamos por delante cuando nos Sí, porque dejamos si embobar. usted pagó porque pintaran la fachada y finalmente no hacen nada, lo Exacto, robaron en ¿qué la pasó? cara. Venga, ¿qué pasó ahí? Y tiene que haber unas implicaciones. Y quienes lleguen a esos puestos directivos, los que eligieron ahí en el conjunto, venga, no es que yo respeto a don Cosito, es un pensionado y demás, un cuchito, no, pero ese personaje es serio. O esta señora ya tiene experiencia, mire cómo a la gente, cómo Vea habla que con usted ella, es toca una algo líder. importante, don David, y es eh, que verifiquen el background, que verifiquen la idoneidad, que verifiquen la capacidad. Pero lo que estamos viendo es que están eligiendo como a reinas de belleza, y que solo que tengan cara Ese por bonita. un lado. Y yo le agregaría otra capa, y eso suena muy etéreo, pero creo que esta Bueno, es cara la bonita parte entre más comillas, ¿no? importante. Porque lo que se eligió es bien hediondo. La parte de valores, pero usted los valores solo los puede solo los puede evidenciar con su vida pública, ¿sí? O sea, Sí, si usted va a entrar a un cargo público, usted tiene que colocar su vida a escrutinio público. sí. Y puede ser que tal Pero vez usted usted no tiene tenga, mozas, tiene hijos ¿sí? regados, o sea, ¿qué clase de ejemplo le Exacto, o está sea, dando a como la que qué tipo de sociedad, güey? ejemplo usted puede dar, o si usted dice que es Que usted es un empresario y toda la empresa desordenado que de tenga es un mierda, quebranto. drogadicto. Y no se ha rehabilitado, que es el otro problema, porque la idea es que todos tengan, entre comillas, todos deberían tener oportunidad, pero la evidencia no lo acompaña o Sí, no la exacto, acompaña. Entonces uno dice, exacto. o solo representa a cierta torre del conjunto cerrado. Entonces los de la torre uno son los que quedan con todos los recursos y con toda la vaca que hicimos para la administración. Entonces a ellos sí les pintan la fachada, el celador siempre va a estar allá mirando esa En torre y la torre diciembre no les la dan mira. lechona. Siempre les dan lechona, ellos son los que pueden hacer farra, y con la plática que todos reunimos, entonces venga, ahí como que no. Entonces yo creería que más allá es muy importante el perfil académico, pero más allá de eso se necesita una experiencia y un perfil también de persona, o sea, de capacidades de ética, ¿sí? Unos valores y una pertenencia por ese conjunto cerrado. ¿Sí? Porque si usted venga, es que eso es buen negocio tener conjuntos cerrados. Si yo voy allá, tengo este otro, a cada uno mi rectica mensual, voy al leico el jueves, al otro el miércoles y el otro día yo estoy mamando gallo, tampoco funciona. Ahí es donde entra a jugar, venga, la pertenencia por este territorio. Nadie, ni los chinos ni los gringos van a venir acá desarrollando la infraestructura de comunicaciones resiliente a los desastres, ni la capa de inteligencia de data resiliente a los desastres para que no se me catinen cositas, a veces en balones, a veces en lechona. La vaquita que se hizo para, venga, cuando pasó eso, soporten a esta gente al menos 1 o 2 años para que vuelvan y alcen vuelo, porque el colombiano es trabajador. ¿Sí? Sí. Pero, Son temas que no se miden en claro y esa es la oscuro. otra, don David. Esa es la otra. Ahí toca hilar más fino porque sí, decimos colombianos somos muy trabajadores, pero muy poco productivos, porque no se ve. Todo país que se industrializó en algún momento era extremadamente ineficiente y arrancó tal vez haciendo malos clones de mala tecnología, pero hizo lo básico, fue que se sentó a crear esa porquería y la exportó. Y se la compraron en algún lado, así sea porque fuera barata. Y sí, nosotros somos muy ineficientes, aunque creo que hay países que a nivel de productividad son aún más ineficientes y son economías más grandes. Pues digo al Sí, gigante de hecho, Azteca. eso es parte del mito japonés. Eh, el trabajador japonés suele ser bastante Iba a mencionar las ineficiente. estadísticas de México, pero creo que su merced va a mencionar las de Japón. Sí, sí, el trabajador japonés de entrada, o sea, lo que pasa es que sí tiene una cultura laboral muy estricta,
pero cuando usted le habla de clic es supremamente ineficiente. Es la cultura del menor esfuerzo llevada al límite, pero aún así se mueren por exceso laboral. Entonces, uno, uno no entiende Sí. qué pasa ahí, ¿sí? Porque literalmente si hay una mejor forma de hacerlo, ellos no la van a hacer. A menos que algo lo obligue o que les paguen por hacerlo. O a menos que sea De una otra orden forma. directa por iniciativa propia, no lo van a hacer porque Ah, allá sí bueno, que ellos está tienen la lógica del enjambre, ¿no? Ellos son sí, asiáticos, ellos son más de y lógica está de enjambre. arraigado allá sí que es cierto que si siempre lo hemos hecho así, así se va a seguir haciendo hasta nueva orden. Y usted no tiene ni derecho y lo miran feo si usted critica, porque es que Claro, quién es porque para hablar y decir así. también es una sociedad altamente jerarquizada, ¿no? Entonces, si usted es un empleado raso, usted es lo más bajo de esa pirámide. Usted no tiene derecho a chistar, como Hay que diríamos ganar acá. puntos. Sí, y esos puntos Ya, se ganan, no se ganan con esfuerzo ni se ganan con logros inmediatos, se ganan con tiempo. O sea, el mérito es que usted lleva 30 años en la organización, lo vamos a ascender. Usted puede ser el triputas, si solo lleva un año, usted no es nadie. si lo miran feo y tiene que Dicen que seguir está levantando allá cambiando, los papeles sucios. dicen que está cambiando de a poco, pero pues es un tema ya cultural muy arraigado, ¿no? Y el otro detalle es que está cambiando tan lentamente que creo que cuando lo cambien completamente Ya van no a van a estar haber todos chinos. ancianos, Exacto. porque Que ellos están lo envejeciendo. preocupante es eso, ¿no? Eso está pasando a nivel global. O sea, no es un tema solo de Japón, de Corea. No, todo el mundo en este momento, incluyendo África, está teniendo declives de fertilidad bastante preocupantes. Es delicado, pero bueno, yo lo que veo es que también llegamos a la conclusión, pues el ser humano, pues básicamente es un animalito de temporada, que tiene el ego gigantesco y es importante que ese ser humano, en ese pequeño lapso de tiempo donde tiene conciencia, sí tenga la oportunidad de formarse para que comprenda, venga, procesos a nivel de sociedad se necesitan. ¿Quién soporta los procesos? Se necesita una cosa que llama Estado, que básicamente es una empresa, pero que no tiene, a diferencia de la empresa convencional tradicional, únicamente la responsabilidad de ser rentable. Sus rentabilidades, si lo queremos verlo así o expresarlo así, tienen que ser de otro tipo adicional al uso óptimo de recursos. Entonces hay rentabilidades sociales, hay responsabilidades ambientales, porque una gestión a largo plazo. Y la gente yo veo que sí, bueno, no estamos conscientes del discurso del día a día, el show mediático no nos permiten dimensionar la pertinencia de, venga, pensemos un poquitico más a largo plazo, más allá del show, más allá del balón. ¿Qué herramientas estamos desarrollando versus lo que hicimos hace 20 años como sociedad frente a Armenia? Pues allá al Sí, menos mejoraron el estándar y pues le fue bien, al menos los ayudó para sí, minimizar. pero el estándar Hoy no en puede día, ser localizado porque al menos aquí en Colombia la norma es de regimiento nacional. la norma técnica colombiana y a nivel de comunicación, mire que desde nuestra línea de ingeniería tenemos herramientas para colocar en la mesa. Exacto. Entonces, yo sé que hay gente acá en Colombia juiciosa, publicando repositorio, haciendo experimentos. Necesitamos que nos hablemos más, Sí, sí. porque Más cohesión. más cohesión, más visibilidad y tampoco entregarle como toda la solución como a una entidad mesiánica ni a un mandatario, ni tampoco al aparato estatal. O sea, la labor individual, el cambio es O sea, individual. sí, pero no, no, pero sí. Es sistémico, son las dos cosas, se complementan. Tan importante es el trabajo del árbol como importante es el bosque. Exacto. Analícele. Entonces son las dos cosas. Y Pues si el compañero. árbol empieza a pudrirse, pues el bosque lentamente empieza a caer. Entonces es delicado. Reflexiones interesantes en este primer capítulo. Pensamos las sociedades de la tecnología, porque los bytes hoy en día ya casi que los robots se encargan de eso. Pero venga, Exacto. ese output Y de los cada vez robots, va a ser mayor. O sea, el que esté negado a eso, pues creo que va a tender a extinguirse. personaje de tecnología, amante de la tecnología, que no piense la sociedad, me preocupa. O sea, la invitación es, venga, leamos más de política, leamos más de sociología, de antropología, Y leamos de apliquémosle historia. tecnología, pero tecnología apropiada, no tecnología desarraigada y de terceros, sino
¿Cómo volvemos la Desarmemos tecnología qué trae parte por propia dentro la y fundamental? tecnología, Exacto. qué trae esa caja negra que nos están alquilando por una suscripción mensual que nos entregue y por dentro qué trae. Así sea un error a nivel de optimización y eficiencia, ¿qué pasa si intentamos correr eso a nivel local? ¿Qué necesitamos? ¿Qué implicaciones? O sea, untémonos las manos, metámonos a la piscina. Eso es Exacto. importante. Los Por eso es chinos lo hicieron, importante los que gringos lo los hicieron, los niños alemanes lo hicieron. tengan mejor calidad educativa, porque ahorita lo que tienen es bastante preocupante. Me preocupa y hay que estar atentos, pero también la educación y valores arrancan por casa. Esa capacidad de curiosidad se desarrolla en la casa. Sí, El sí. padre de familia, cuando vea que su hijo se está infoxicando allá en la Ah, no, ruedita porque de hámster digital, el chupo digital es el bestial. chupo digital, Sí, entonces empiece a sacarle, póngale horario a esa vaina, vuelvan a los libros. Entonces hay cositas que están al alcance de la mano que a mediano o largo plazo, como el arbolito que lentamente todos los días va creando 1 milímetro de su tallo allá de su tronco, pero ese milímetro todos los días de manera continuada, pues al final del día, así no le sirva a él mismo, le sirve a un montón de gente. Tal vez el organismo que arrancó no lo ve, pero en las siguientes generaciones ese encontraremos. fruto se va a ver. Bueno, compañero, pues Las mil gracias por reflexiones. este espacio. Entonces, volvimos, tercera temporada. A los que nos escuchan hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos. Reflexiones. ¿Sí? Quienes quieran invitarnos, con gusto les gastamos un café, si están acá en Bogotá, siempre y cuando ustedes gasten el segundo café y la charla sea inteligente. Sí. Entonces, hablar a nivel virtual es interesante, pero face to face argumentar, hoy en día la gente no argumenta. Que dejen la pantalla ya a la entrada del café y que sienten argumentar, pero que quede una memoria de eso que se habló ahí. Y que sea Lo un que buen pasaba café. en las tertulias cachacas, su merced las tiene en el radar, ¿no? Claro que sí. Pero las Entonces, tertulias cachacas es indispensable un buen café. Café de verdad. es garantizado, garantizamos la primera, personalmente, garantizo la primera ronda siempre y cuando la segunda sea de los invitados y quede memoria y sea un diálogo inteligente, porque si es para hablar de politiquería y de show mediático, me da pereza, prefiero quedarme Sí, durmiendo. de trapos de colores no queremos. Exacto, trapos, sí de política, pero de trapos de colores me da pereza. Exacto. Entonces, gracias a todos por escucharnos. De nuevo invitados a visitarnos en www.opensci.org. También en nuestras redes sociales, nuestro Twitter, @opensci, perdón, X. También LinkedIn. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Hasta luego, David. Seguimos iterando, muchas gracias.